Juan Farías hace una pregunta muy novedosa, porque dice, ¿por qué usted dijo que Maduro iba a perder en Venezuela? Maduro ganó y derrotó a los yanquis. Bueno, reivindico mi capacidad de previsión. Este es un caso en que la previsión fue correcta, porque todo indica que Maduro perdió las elecciones. ¿Y por qué digo que todo indica que perdió las elecciones? Porque no ofrece la prueba de que las ganó. A ver, todos vamos a votar, después viene alguien, un consejo electoral, y sin mayores explicaciones, dice que ganó determinado candidato. Eso no existe. No existe. Acá en la Argentina, en la noche del escrutinio, están todos los representantes de todos los partidos políticos mirando pantalla, etcétera, etcétera, y si llegaran a ver que en una mesa donde el fiscal de ese partido dio una información y en la pantalla aparece otra información, se arma el escandalete. ¿No es cierto? Con lo cual, evidentemente acá ni siquiera ha habido un fraude electoral, no se han trucado los votos. Nadie sabe cuáles fueron los votos, por lo menos de parte del oficialismo. Ahora, ganó la oposición presenta lo que la oposición dice de derecha, la oposición de derecha, de ultraderecha, presenta lo que entiende que son pruebas contrarias. No las voy a defender esas pruebas, porque la carga recae sobre las autoridades electorales. Son autoridades electorales, ¿por qué? Porque se hacen cargo de que una vez de organizar el comicio y que una vez el comicio terminó, ofrecen todas las pruebas de esto. Acá hay una paradoja. El sistema electoral venezolano es el más invulnerable del mundo, porque se vota en forma electrónica y se vota con papel. Entonces, el votante no sabe a lo mejor qué pasó con su voto electrónico y todo lo demás, pero se llevó un papel donde figura que él votó y que lo hizo de una determinada manera. No dar las pruebas quiere decir que perdió las elecciones. Si no, tendría que dar las pruebas. Además hay otra cosa que es elemental. Lula no es el enemigo jurado de Maduro ni del régimen venezolano. Y Lula dice, presenten las pruebas. Presenten las pruebas. Y esto es particularmente importante porque Lula, en cierto modo, es una expresión relativamente involuntaria de un fenómeno interesante. ¿Quiénes son los que han impugnado elecciones con motivos totalmente inaceptables y luego apoyaron esa impugnación con tentativa de golpe de Estado? Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil. Entonces uno no puede avalar que no te den las pruebas, porque entonces después la derecha da un golpe de Estado y vos tampoco te da las pruebas, o dice que vos fraguaste no sé qué pruebas, pero no lo demuestra, y hubo 2 golpes de Estado, 2 tentativas, una en enero del 2021 en Estados Unidos y otra en enero de 2022 en Brasilia, en la capital de Brasil. Ahora, lo interesante acá es que si el gobierno venezolano pensaba quedarse en el gobierno, no importa lo que dijeran las elecciones, ¿por qué aceptó hacer una elección relativamente competitiva? Proscribió a la principal candidata de la derecha, que había recibido en las internas de la derecha el 90% de los sufragios. Después proscribió a la que esta mujer, Machado, había designado para reemplazarla, y después terminó aceptando a este hombre que se llama, creo que González Hurtado. ¿Por qué lo aceptó? Vamos, viejo, chao, derechista, conspirador, agente yanqui, golpista, porque este González Hurtado participó del golpe contra Chávez en abril del 2002. Y todos ellos participaron, yo lo vi con mis propios ojos, del sabotaje petrolero, cuando hubo un lockout general de la clase capitalista contra Chávez en diciembre del 2002 y enero del 2003. No nos hubiera dejado votar y se acabó. Ojo,
Eso hubiera sido una proscripción. Le hubiera restado méritos a un gobierno que dice que quiere gobernar con el sistema constitucional representativo. Era un dedo acusador. Pero una cosa es decir, miren, todo esto son unos enemigos de la patria y no lo dejo votar, y bueno, hay que discutir entonces después esa temática y otros problemas, y otros decir, no, vamos a una cosa competitiva. Y después agarrar y decir, si ganaste vos no muestro las actas. Ahora, ¿por qué fue la competitiva? Porque lo arregló con Biden. El izquierdista Maduro arregló con Biden hacer elecciones competitivas, relativamente competitivas. Por ejemplo, Telesur nunca pasó publicidad de la oposición. Y en general los canales venezolanos eran solamente publicidad del régimen. ¿No es cierto? Yo me acuerdo, porque bueno, tengo la edad para poder hablar de esto, que lo mismo, ese espectáculo yo lo viví entre 1955 y 1958, cuando todos los canales eran gorilas, ¿no es cierto? Y a Perón se le atribuían robo de joyas, un montón de... Y los peronistas no tenían derecho a réplica, ¿no es cierto? Eso es para recordar ese tipo de situación. O bajo el mismo gobierno de Perón, que uniformó a la mayor parte de los diarios y en el caso de la prensa directamente lo expropió. Me detengo severamente sobre este asunto porque viene el siguiente problema. ¿Por qué finalmente se dio una elección competitiva? Porque arregló con Biden de que si hacía una elección competitiva, Biden iba a levantar algunas sanciones económicas, o una parte importante de las sanciones económicas. Y Biden levantó esas sanciones. Y Venezuela empezó a exportar petróleo a Estados Unidos para ser refinados en el sur de Estados Unidos, en la zona de Texas, etcétera, y refinerías con capacidad para refinar el petróleo pesado, el crudo pesado de Venezuela. Quiere decir que eso fue un canje, una troca. Y ahora que aceptó todo eso, lo anula. Ahora, anular las elecciones, no presenta las actas y de hecho hay una usurpación. Ahora, este tipo de fraudes no son un método de lucha contra el imperialismo. No, son un obsequio al imperialismo. El imperialismo se jacta de que es democrático y le imputa a quien se llama de izquierda actuar sin respeto por el voto popular. Es un arma. Tanto es un arma que como consecuencia de lo que ha ocurrido ha levantado cabeza a la derecha en América Latina más allá de la victoria que tuvo Milei. Y ahora todo el mundo está expectante porque en octubre hay elecciones municipales en Brasil. Y Lula se tiene que cuidar porque si las pierde y gana Bolsonaro, vuelve a darse la ola derechista en Brasil, más la ola derechista del gobierno de Milei, más el voto popular, que si él no muestra las actas, supuestamente fue a la oposición derechista en Venezuela. Es decir, en una palabra, estos regímenes están trabajando objetivamente a favor del imperialismo. Querían llegar a un acuerdo con el imperialismo, ofrecieron a cambio una elección competitiva y cuando vieron que estaban perdidos, que perdieron las elecciones, rechazaron los resultados de esas elecciones, que además tampoco comprometían tanto al régimen de Maduro, porque las elecciones fueron el 28 de julio y el gobierno iba a subir en enero. Miren todo el tiempo que había para arreglar las cosas hasta enero. Y además la Corte Suprema es inamovible, por lo tanto, aunque gane la derecha, la Corte Suprema va a seguir siendo de Maduro. Claro que puede ser objeto de un juicio político, pero para ese juicio político tiene que hacerlo la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional es de Maduro, porque tampoco esta vez hubo elecciones parlamentarias. Bueno, cuando todo el mundo pensaba, o mucha gente pensaba que elegiría esta vía de negociación, decidió que no presentaba las actas. Con lo cual se ha producido una crisis política de gran envergadura porque se ha transformado en una crisis política internacional.
¿Y por qué se transforma en una crisis política internacional? Por dos razones. Una razón es que todo el mundo interviene en esta crisis con vista al electorado de su país. Dice, ¿ven? Yo soy un demócrata, yo quiero que se cuenten los votos, pa. Y esta vez, mi enemigo en este país, ¿cómo se llama? Los kirchneristas que viajaron a Venezuela a aplaudir a Maduro, son autoritarios. Forma parte ya de la campaña electoral del año que viene acá en Argentina para la renovación parlamentaria. Va a formar parte de las elecciones de octubre en Brasil. Van a ser usadas en las elecciones que tiene que haber en Colombia contra Petro. Entonces, ha adquirido un carácter internacional. Y el otro motivo que ha adquirido un carácter internacional es que la riqueza venezolana se la disputan Rusia y China de un lado, y Estados Unidos y la Unión Europea del otro, y usan todas las armas posibles para inclinar a Venezuela a su campo. Y esto forma parte ya de una guerra mundial. Y si forma parte de una guerra mundial, forma parte de la guerra de Israel en el Medio Oriente, donde está destruyendo ahora el Líbano, después de haber destruido Gaza, y ya está muy avanzado en la destrucción de Cisjordania. La televisión lo muestra todos los días: erradicación de olivares, expropiación de viviendas, y prácticamente poco tiempo más la llamada zona ocupada va a formar parte integral del Estado de Israel. Y bueno, es una guerra mundial, y hay una por una guerra mundial. Con lo cual, esta crisis, que la mayor parte de la gente, o mejor dicho, los sectores políticos de derecha y de izquierda, leen en clave electoral, tiene que ser leída en clave de crisis mundial. Y leída en clave de crisis mundial, los métodos de Maduro no favorecen a la clase obrera, ni a la revolución proletaria, ni al socialismo, que son los grandes métodos, los grandes recursos para luchar contra el imperialismo y para derrotarlo. Me he alargado un poco, pero le voy a decir algo más. No es la primera vez que ocurre. En el año 2020, el presidente de Bielorrusia, al igual que Maduro con Biden, empezó a negociar una futura integración en la Unión Europea. Hacía 30 años que estaba en el gobierno. Y como la economía de Bielorrusia estaba en un impasse, dijo, me voy a abrir a la Unión Europea. Lentamente vamos a negociar, etcétera, etcétera. La Unión Europea le dijo, bueno, pero tiene que haber elecciones libres. Igual que... Y pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque se presentó el máximo opositor a Lukashenko, el presidente de Ucrania, y Lukashenko lo vetó, como a esta Machado. Después se presentó otro y también lo vetó. Quiere decir que temía que estos arrastraran votos. ¿Qué terminó pasando? Terminó pasando que el primero que se proscribió, al ver el panorama, decidió candidatear a su mujer, que en su vida se había metido en política. Con lo cual parece un candidato fácil a vencer. Hubo elecciones, enseguida Lukashenko dijo que ganó por muerte, y la población salió a la calle de a decenas y decenas de miles, porque había perdido las elecciones. La única diferencia entre Lukashenko, que terminó imponiendo su posición porque tiene presos a gran parte de los opositores de derecha, y se han exiliado otros dirigentes también de derecha, incluida la mujer, no me acuerdo el nombre, como es un nombre bielorruso, tipo, no lo retengo, me acuerdo que empieza con B corta, y esa mujer también se exilió. Lo único que hubo, lo realmente interesante en Bielorrusia, que no se da ahí en Venezuela, es que en determinado momento parecía casi decidido que comenzaba una huelga general de la clase obrera industrial de Bielorrusia en apoyo, en contra de Lukashenko. Ese fue un momento crucial. Y Lukashenko ahí se lanzó con todos los medios posibles, el soborno, ¿qué quiero decir? Empezar a dar ventajas económicas de todo tipo que le había negado a los trabajadores de Ucrania, y la represión para evitar la huelga general. Cuando vio que evitaba la huelga general, se impuso sin miramiento. Una huelga general
hubiera cambiado el panorama. Porque una huelga general hubiera puesto en escena a una clase social que no comparte los puntos de vista de la ultraderecha, sino que defiende a la clase obrera, a los intereses históricos de la clase obrera. Y como es una clase obrera que viene de la época de la Unión Soviética, hubiera traído con ella las mejores tradiciones comunistas de la Unión Soviética, que por supuesto se remontan a la revolución que dirigieron Lenin y Trotsky. Pero son un calco. Los dos querían pactar con el imperialismo, Maduro con Biden, Lukashenko con la Unión Europea. El imperialismo también les impuso normas democráticas para hacer avanzar a la derecha. Aceptaron. Bueno, todo salió mal, patearon el tablero. Como se llama, Bielorrusia no se acercó a la Unión Europea. Ahora vamos a ver qué pasa con las sanciones que Biden levantó, porque no las repuso. A pesar de que reconoce oficialmente a González Urrutia como el ganador, Biden sigue con Lula y con Petro negociando la aparición de las actas. Imagínense, si aparecen las actas, no va a mantener las sanciones. Entonces el escenario está abierto y va a ser objeto de una batalla política en toda América Latina. Y según el desarrollo que tenga, van a influir en las elecciones norteamericanas, porque en algún momento Trump va a usar todo esto para impugnar la conducta de Biden con Venezuela, de negociar, etcétera, etcétera, como ya lo están haciendo muchos trumpistas, como el senador Marcos Rubio, que pertenece a la gusanería cubana de Miami y que está dedicada a la destrucción de Cuba.